Hola familia, ¿cómo están nuevamente? Bien, qué bueno poder pasar tiempo delante de su presencia. La verdad es que muchas veces se me hace imposible cortar y tengo que cortar bruscamente porque si no sigo y sé que el tiempo en su presencia pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Cuando uno se mete en la presencia del Señor, el tiempo vuela, no te das cuenta de la hora. O sea, al no estar pendiente de la hora es como que se te vuela. Y la verdad es que en un momento empecé a mirar el reloj y me di cuenta que había pasado un ratito largo y bueno, entendí que era momento de cortar un poco, pero quiero animarte que puedas en tu intimidad buscar del Señor y lograr esos ambientes, lograr esas atmósferas. Entendemos que como hijos de Dios tenemos que preparar el ambiente, ¿no? Para nuestro papá, para que pueda habitar junto a nosotros, para que Él pueda estar, porque entendemos que si Él está, el orden está, ¿no? Dios es un Dios de orden. En el principio estaba todo desordenado y vacío, dice la palabra, pero de repente Dios dijo y se hizo, y todo se ordenó y se estableció como Él dijo que tenía que ser. Y entendemos que si Dios está en la casa, habita en nosotros, tiene que haber un orden. Así que quiero animarte a que puedas preparar el ambiente, a que puedas preparar la casa para que papá pueda habitar. Amén. Amén. Bueno, un privilegio de vuelta poder compartir con ustedes una reflexión, una palabra. En estos tiempos el Señor me venía hablando de muchas cosas, ¿no? Pero un texto que me viene dando vueltas hace ya más de una semanita es un texto que está en el libro de Hechos, Hechos 16, que también es muy conocido este texto, y vamos a ir leyendo a partir del versículo 6. Vamos a tratar de ir metiéndonos en la historia, ¿no? De qué era lo que estaba pasando, como para entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Vamos a leer a partir del versículo 6. El versículo 1 habla de cuando Timoteo se une junto a Pablo y a Silas en el segundo viaje misionero. ¿Sí? Vamos a estar hablando del segundo viaje misionero. Y bueno, el versículo 1 habla básicamente de eso, cuando se encuentran Pablo y Silas con Timoteo y se une a este viaje. El versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Contexto, Pablo quería ir para Asia. Pablo en ese segundo viaje misionero, él entendía que tenía que ir a Asia, o sea, la secuencia era, vamos a visitar las iglesias a las que fuimos, las que estuvimos predicando, a ver cómo están, vamos a volver a visitarlas, vamos a ver qué están haciendo. Entonces uno de los objetivos de Pablo era ir a Asia, ¿no? Pero de repente dice que atravesando Frigia, el versículo 6, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Punto número 1, Pablo estaba hiperconectado, ¿no? Con el Señor. Entonces pudo detectar que el Espíritu lo estaba guiando. Pudo entender de que el Espíritu Santo le dijo, mira, para Asia no tenés que ir, ¿no? Entonces dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. O sea, Pablo dijo, bueno, no es Asia, vamos para el otro lado, ¿no? Y encaró para el otro lado. Pero dice que el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Le dijo, no, para allá tampoco es. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, qué loco, ¿no? Porque entiendo que en esa situación Pablo estaría medio desorientado. O sea, Pablo, que ya venía de algunas experiencias con el Señor, ya había pasado muchas cosas, ¿no? Y en ese momento era un hombre de prestigio, por así decirlo, ¿no? Era muy conocido ya por manifestar y por predicar a Cristo. Y vemos a un Pablo totalmente desorientado, porque él pensaba que había que ir para un lado y resulta que nada que ver, no tenía que ir para ahí. Y el Espíritu Santo le empezó a hablar. Versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Vale aclarar acá que en este momento, versículo 10, se suma a la historia el doctor Lucas, ¿no? Yo al principio le dije que estaba Timoteo, se suma, pero a partir de este momento, entiendo, se suma a este viaje el doctor Lucas. Quien escribe el libro de Hechos es el doctor Lucas. Por eso entendemos que quien se suma a este viaje es doctor Lucas, porque ya está hablando, venía hablando en tercera persona y ahora ya está hablando en primera.
Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio, ¿no? Entonces ahí ya eran 4 que viajaban. 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Macedonia era una colonia del Imperio Romano, o sea que pertenecía a Roma, y todo lo que se vivía y todo lo que se hablaba tenía que ver con Roma, ¿sí? Esto es para que entendamos lo que va a pasar ahora a continuación. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, Pablo sale con el equipo el día de oración y van a una reunión, ¿sí? Dice que el día de reposo salieron de la puerta y en el río, junto al río fueron donde solía hacerse la oración, donde se solía hacer una reunión. Y se sentaron con la gente que estaba ahí, con las mujeres que se habían reunido en ese lugar. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Qué amable señora que obliga a la gente a quedarse, ¿no? Más allá de eso, fíjense en lo importante, ¿no? Fuera del chiste, dice que Pablo salió con todo el equipo, fueron a una reunión, ¿sí? Una reunión, y de repente en ese momento Pablo empezó a hablar, tomó la palabra, me imagino, y esta tal Lidia, ¿sí? Una mujer, una comerciante, era vendedora de tela, ¿sí? De púrpura, dice que lo escuchó atentamente a tal punto que abrió su corazón al Señor, ¿no? Entendemos que había un conocer, yo calculo que esa mujer conocía algo, ¿no? Pero quizás hasta ese momento no había entregado su vida al Señor. Y fue en ese preciso momento que entrega su vida al Señor y consecuentemente, versículo 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia, o sea que no solamente ella abrió su corazón al Señor, sino que su familia también, y automáticamente tomaron la decisión de bautizarse. El pastor la otra vuelta nos hablaba del bautismo, ¿no? Que es un acto de obediencia. En la Biblia, si ustedes, y si vemos, ¿no? Vamos a ver la importancia que tenía el bautismo, ¿no? Cuando alguien reconocía a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente entendía que tenía que ir a bautizarse. O sea, era el testimonio, el decir, ok, acá mi vida, mi vieja vida muere y necesita salir la vida nueva, la vida de Cristo. Entonces dice que cuando fue bautizada ella y su familia, los encaró al equipo misionero, y les dijo: quiero que vengan a mi casa, necesito que estén en mi casa, que vivan un tiempito ahí, les voy a dar de comer, quédense tranquilos, no les va a faltar nada. Entonces dice, y los obligó a quedarse en su casa. Versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, una chica que estaba totalmente endemoniada, y había gente que estaba utilizando eso para hacer plata. O sea, la chica tenía un demonio, ese demonio provocaba que adivine el futuro, y había gente atrás de ella que la tenía manipulada, entiendo, y a través de eso hacía plata. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, haría días que vendrían así, me imagino, porque dice, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, me imagino que no fue de un día ni de dos, habrán sido varios días que esta mujer, cada vez que los veía, ¡pam!, se les ponía al lado y empezaba a gritar, ¿no? Y a tal punto que Pablo se cansó y dijo: ya está, basta. Y reprendió al espíritu, y el espíritu, dice, ese demonio, salió de la chica. 19, pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, viendo que ya no iban a poder lucrar más con esta chica, lo agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, los agarraron para meterlos presos, los llevaron ante las autoridades, y presentándolos, versículo 20, a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Macedonia era una colonia de Roma? Por lo tanto, ellos eran romanos, pertenecían a Roma. Pero fíjense qué loco, ¿no? Porque utilizan un engaño, porque en realidad nada que ver a lo que habían hecho. O sea, Pablo reprendió un espíritu y esta chica fue liberada. Y si nos ponemos a pensar, fue un acto bueno. O sea, provocó una sanidad en la chica, si queremos hablar en cierto punto, ¿no? Una sanidad del espíritu, pero es una sanidad en sí. O sea que nada que ver a lo que ellos dijeron ante las autoridades. Ellos lo que dicen es que estaban enseñando costumbres que no tenían que recibir. O sea, en ningún momento provocó eso la acción en la cual esta gente se sintió afectada. Pero bueno, como estaban lucrando con esta chica, tampoco podían decir la verdad. Entonces optaron por mentir. Versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los agarraron, dice que le sacaron la ropa, les dieron con el látigo, los maltrataron, los golpearon, y no solamente eso, sino que la orden fue, métalo en el calabozo, en el lugar más recóndito, en el lugar más oscuro, y no solamente eso, sino asegúrense bien que no se escapen, y dice que el guardacárceles lo ató, le puso una cadena en los pies, para que no se pudieran mover. Versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. O sea, imagínense en la situación, un gran temblor, se empieza a caer el techo, se empiezan a desmoronar las paredes, la cárcel se abre, lógicamente era un lugar oscuro, por ende el carcelero no podía ver con claridad, por ende lo primero que pensó es, se me fueron todos, y su función, o sea, su trabajo era que nadie se escape, o sea, tenía que cuidar de que nadie se escapase. Entonces me imagino que en esa situación, cuando se despierta y se encuentra con esa situación, por eso toma esa decisión, ¿no? De decir, me voy a matar, porque si no me mato yo, me mata mi jefe. Básicamente eso me imagino que fue lo que se le pasó por la cabeza a este hombre. 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Vamos a leer hasta acá nada más porque lo que sigue es un par de versículos más que tienen que ver con esto, con la salida de Pablo, pero con una imposición que Pablo hacía para poder salir. A ver, vamos a analizar un poco lo que leímos, porque si nos ponemos a pensar, todo lo que leímos básicamente al final pasó en una noche y un rato, no es que pasó mucho, ¿no? No es que fueron días, años, sino que fueron horas lo que pasó con Pablo y con Silas. Punto número 1, Pablo y Silas, como decíamos al principio, entendemos que estaban guiados por el Espíritu Santo, porque ellos se dieron cuenta enseguida que no era para el rumbo al cual tenían que ir, ¿no? Qué importante, como decía, el hecho de que el Espíritu Santo sea quien nos guíe día a día. O sea, venimos hablando, ¿no? de la intimidad, venimos hablando de meternos en su presencia, por la necesidad que tenemos de ser guiados por Él. El último domingo de primicia que a mí me tocó hablar, hablaba de poner a Dios en primer lugar, ¿no? Porque entendiendo que poniendo a Dios en primer lugar, todo lo demás iba a ser ordenado, todo lo demás, la añadidura, ¿no? Como decíamos
la otra vuelta, buscad primeramente el reino de Dios para que todo lo demás sea añadido. Y la importancia de entender de por qué tengo que tener a Dios en primer lugar, porque de esa manera todo va a surgir. Fíjense como decía anteriormente, Pablo, quien supuestamente la tenía hiper clara, entendía que tenía que ir para un lado y el Espíritu Santo le cambió todos los planes. Nosotros muchas veces, pienso, ¿no? Pensaba en estos días, muchas veces actuamos en función de la experiencia o de lo que creemos que puede llegar a ser, ¿no? Y no dejamos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos diga, bueno, sí, ese es el rumbo. No, ese no es el rumbo. Muchas veces actuamos por impulso, no sé, porque nos salió así, ¿no? Y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, que es el que nos tiene que guiar a toda verdad. Entonces, de repente dice que Pablo entendió que no tenía que ir para un lado, entendió que no tenía que ir para el otro, pero de repente en un sueño, en una visión, Dios le muestra algo. Y ese algo, él entendió que tenía que ir para el lado de Macedonia. Y fíjense, o casualidad o no, en realidad no hay casualidad, sino que entendemos que en Cristo hay causalidad. Y lo primero que pasa es, el día de reposo, salen a una reunión común y corriente y se encuentran que hay una familia que necesita ser salva. Hay una familia que necesita del Señor. Y por ende, Lidia y su familia conocieron al Señor, fueron bautizados y comenzaron a vivir una vida delante de los ojos del Señor, ¿no? Una vida recta delante de su presencia. En el medio sucede un hecho que podemos tomarlo como algo bueno, pero que termina perjudicando a Pablo. Él termina liberando a una chica endemoniada y eso provocó el enojo de ciertas personas que estaban lucrando con eso y provocó que Pablo y Silas terminasen presos. Y ahí es donde me voy a detener unos segunditos como para poder fundamentar un poco lo que vamos a hablar, ¿no? Yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces hicimos cosas, yo principalmente, ¿no? He hecho cosas entendiendo que venía de parte del Señor y tuve consecuencias malas? Si nos ponemos a analizar esta situación, ¿sí? Hasta el momento que Pablo y Silas van presos, ellos venían haciendo lo que el Espíritu les guiaba, lo que el Espíritu les decía. Y eso provocó que ellos vayan a la cárcel, ¿no? Que vayan a pasar un tiempo en el calabozo. Y yo pensaba, ¿no? En eso, ¿cuántas veces me tocó a mí hacer cosas para el Señor, ¿no? Servirlo al Señor en diferentes áreas, hacer muchas cosas y terminar en una situación de cárcel, entre grandes comillas, ¿no? Cuando hablo de cárcel hablo de una situación fea, sea cual sea. Problema en la familia, una enfermedad, problemas laborales, en fin, deudas, ¿no? Que van provocando que se nos hacen esas cárceles muchas veces. A veces esas situaciones, esas circunstancias terminan siendo nuestras cárceles, nuestros calabozos, nuestros lugares oscuros que no nos dejan ver la luz, que no nos dejan avanzar, que nos tienen atrapados y atados, ¿no? Y Pablo y Silas ahí estaban, después de haber predicado el evangelio, después de haber sanado a una endemoniada, terminaron presos en una cárcel, ¿no? En el lugar más oscuro, más feo, más húmedo, más sucio, más todo lo que quieras ponerle, ese es el lugar donde estaba Pablo y Silas. Pero a mí lo que me llamó la atención es la reacción de Pablo y de Silas, ¿no? Y vamos a leer versículo 25, versículo 25. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjense, Pablo y Silas podrían haber reclamado en ese momento, se podían haber enojado, podrían haber hecho el berrinche, porque lo tenían remerecido eso, ¿no? Porque después de haber predicado el Evangelio, después de venir, de hablar a diferentes iglesias, después de hacer viajes largos, ¿no? Cansadores, todo en función del servicio al Señor, terminan presos en un calabozo. Y la acción o la reacción de ellos pudo haber sido, ya está, listo, Señor, me pudrí, no, ya no aguanto más, ¿no? Y yo me pongo en ese lugar, cuántas veces me pasó, ¿no? De ante un pequeño problemita, de repente decir, no aguanto más, ya está, no quiero saber más nada, no, porque yo, ¿no? Y berrinche, y llorar, y nada, y discutir con el Señor, ¿no? Del por qué, y si yo hago, si yo no hice, si yo fui, si yo, ¿no? Y constantemente el reclamar todas esas cosas. Pero ahí estaban Pablo y Silas, en la cárcel a medianoche,
orando y cantando, ¿no? Qué situación, ¿no? En la cárcel, a oscuras, penumbra total, me imagino los olores, muchos que habría en el lugar, gente amontonada, ¿no? Porque recordemos que en esa época no había lugares, ¿no? Si bien hoy por hoy entiendo de que las cárceles no son lo mejor del mundo, pero en esa época entiendo de que la higiene era mucho menos de lo que había habitualmente, ya de por sí. Eh, en fin, no habría buena ventilación, lugares complicados, con todo lo que se te pueda ocurrir. Imaginémonos, ¿no?, la época. Y así todo, ellos tomaron una decisión, ¿sí? Medianoche, cerca de la medianoche, se pusieron a orar, se pusieron a cantar, se pusieron a exaltar al Señor. Lo pusieron a Dios por sobre todas las cosas. Entiendo que en ese momento me imagino a Pablo y a Silas cantando bueno es Dios, ¿no? Bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, ¿no? Y de repente tú no me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Pero estaban en la cárcel, estaban presos, ¿sí? Con los candados en los pies. Y ellos estaban ahí, cantando, exaltando al Señor, clamando, seguramente diciéndole, Señor, yo estoy acá por vos, yo estoy preso por tu causa, por predicar el Evangelio, acordate de mí, acá estoy, yo confío en vos, yo sé que me vas a sacar de este lugar, yo sé que vas a darme la victoria, ¿no? Yo me imagino a un Pablo y a un Silas de esa manera en su cantar y en su orar, ¿no? No sé qué cantarían ni qué orarían, pero me imagino que irían en ese rumbo, porque dice que el 26 sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué tremendo lo que provoca la intimidad, lo que provoca la relación con Dios, lo que provoca poner a Dios en primer lugar, ¿no? Un terremoto que provocó que los candados se rompan, que los cimientos se muevan, que todo se revolucione, ¿no? La presencia del Señor provocó eso. Todo porque había dos hijos que entendían que no importaba la situación, no importaba lo que estaban viviendo. Dios tenía todo bajo control, ¿no? Y ahí estaban Pablo y Silas exaltando al Señor, declarando, ¿no?, la palabra, diciendo, vos no me fallás, vos sos fiel, vos estás firme, vos siempre estuviste, vos siempre estás y siempre vas a estar, ¿no? Vos sos bueno. Ahí estaban Pablo y Silas declarando. ¿Y qué pasó? El terremoto vino, un temblor provocó que que las cárceles, las rejas se abrieran y pudieron ser libres. Pero dice que nadie salió, porque si vemos que el 27 dice que despertando el carcelero, vio que estaba todo abierto y lo primero que pensó es, uy, se me escaparon todos. Y lo primero que hizo fue atinar a matarse, pero Pablo vio esa reacción y le dijo, tranquilo, tranquilo, no hagas nada, no te mates, estamos todos bien, estamos todos acá adentro, nadie se fue, ¿no? No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. A ver, no sé vos, pero me imagino yo la situación, que los presos que estaban en ese lugar, o sea, al margen de Pablo y de Sila, me imagino que no serían ningunos nenes de pecho. O sea, me imagino que serían gente complicada. No sé si todos, pero la gran mayoría. Y al pasar eso, más de uno tendría que haberse escapado. Sin embargo, dice que nadie se movió del lugar. Estaban todos ahí adentro. ¡Wow! ¡Wow! Entiendo de que eso lo pudo haber provocado la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque si leemos atentamente el versículo 25, dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando y que los presos los oían. Los presos de ese lugar estaban escuchando lo que Pablo y Silas cantaban. Los presos estaban atentos a lo que estaba pasando. Yo me imagino que ellos entendían que lo que había sucedido había sido provocado por Dios. O mejor dicho, había sido provocado por Pablo y Silas y Dios se había manifestado. Entiendo de que los presos se dieron cuenta que sí había un Dios todopoderoso, un Dios que puede salvar. Por ende, me imagino la situación de los presos atónitos, desconcertados, diciendo, ¿qué pasó acá? Con miedo muchas veces, muchos, me imagino, algunos, ¿no? Así como le pasó al guardacárcel. O sea, con miedo, diciendo, uy, ¿y ahora?
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro del guardacárcel y temblando, o sea, estaba súper, súper miedoso, estaba con mucho miedo. Se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y fíjense la circunstancia de esta situación. ¿Qué fue lo que pasó? El guardacárcel intentó quitarse la vida, se encontró con la muerte. Y en el momento de encontrarse con la muerte me imagino que se le habrán pasado miles de cosas por la cabeza. Y una de las cosas que se le habrá pasado por la cabeza es, ¿dónde voy a pasar la eternidad si yo me quito la vida ahora? ¿A dónde me voy? ¿Qué va a ser de mí si yo me saco la vida ahora? Yo me imagino que en esa situación se habrá repensado su vida, se habrá visto y habrá dicho, ¿qué va a pasar conmigo? A tal punto que se dio cuenta de que Pablo y Silas fueron los que habían provocado la situación y se presentó y le dijo, muchachos, quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No? Un texto muy, muy conocido. Dice que le hablaron la palabra del Señor a él, pero también le hablaron a todos los que estaban en su casa. Importante, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, pero vos tenés que creer primeramente y consecuentemente tu familia también tiene que creer para poder ser salvo. No alcanza con que yo solamente crea, sino que mi familia también tiene que rendir cuentas delante del Señor. Yo voy a rendir cuentas por mi vida, pero mi familia también la tiene que rendir por la de ella, por la de ellos. Por ende, mi familia también tiene que escuchar de la palabra, también tiene que escuchar de Cristo. Si yo solamente estoy escuchando de Cristo y no comparto con mi familia no puede ser salva. Por ende, la palabra entiendo que tiene que pegarnos de una manera diferente en este tiempo. A mí me llamó la atención este texto porque yo lo tenía como eso. Si yo estoy salvo, mi casa también, pero mi casa también tiene que conocer de Cristo. En mi casa también se tiene que manifestar Cristo para que puedan ser salvos. Y ahora vamos a ir a ese punto. Él tomándolos, dice, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Lo que dije antes, reconoció a Cristo como Señor y Salvador y automáticamente dijo, me tengo que bautizar. Y se bautizó él y toda su familia. Entendió que necesitaba ser obediente. Entendió que necesitaba manifestar lo que había recibido. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren esto. Pablo y Silas, después de haber estado a la medianoche en el medio del calabozo, ahí en el lugar más feo que se te pueda ocurrir, de repente a las horas se encuentra sentado en la mesa del guardacárcel, en el seno familiar, agasajado con comida. No solamente eso, sino que le dice que le lavó las heridas, le lavaron las heridas, los pies, los saciaron. Qué loco, ¿no? O sea, estaban horas antes ahí clamando, orando al Señor en el medio de la suciedad, en un lugar feo y de repente son sacados de ese lugar y los ponen en un lugar de privilegio el Señor, ¿no? Y cuando fue de día, 34, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Todo esto pasó en una noche. En una noche pasó esto. Por eso decía al principio, en la presencia del Señor, la hora vuela. Y capaz que se te hace una eternidad y capaz que pasaron 5 minutos como pasaron 3 días, ¿no? En su presencia no hay control del tiempo. Y dice que enseguida dieron la orden de que lo suelten. Entonces les decía, ¿no? Recién que en el momento en que ellos habían hecho lo que hicieron con esta mujer, cayeron presos. Y decía que Pablo y Silas tranquilamente podrían haber optado por la opción de quejarse, por la opción de maldecir al Señor, por la opción de tirar todo a la basura, ¿no? Lo que podemos hacer cualquiera de nosotros, naturalmente hablando,
¿no? En lo natural, cualquiera entre una situación de esa, tira todo a la basura, dice, bueno, esto no es para mí, me voy a dedicar a otra cosa. Pero en este caso, Pablo y Silas optaron por la opción B, la más dolorosa quizá para muchos, meternos el orgullo en el bolsillo y reconocer que todo depende del Señor, ¿no? De reconocer que todo es de Él y todo vuelve a Él. Y así lo hicieron. ¿Qué fue lo que pasó? Que no solamente ellos fueron libres de la cárcel, sino que provocó la acción, provocó que una familia más sea salva, ¿no? Y a ese punto quería ir, y creo que voy a ir a redondeando con esto, porque creo que es bueno redondearlo. Eh, en el versículo 25 leíamos que a medianoche Pablo y Silas orando y cantando clamaban al Señor, y que los presos los oían. Algo que el Señor me remarcó. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Cuáles son tus acciones? ¿No? Dice que acá Pablo y Silas cantaban al Señor y oraban en una circunstancia complicada, en una circunstancia que creo yo que no sé si la haría, sinceramente. No, desconozco mi reacción en ese momento, pero no sé si haría lo que ellos hicieron. Quizás sí, como quizás no. Hay que estar, hay que pasar esa circunstancia. Pero yo sí he vivido un montón de circunstancias, ¿sí? Que no tienen quizá que ver con esta específicamente, pero he vivido circunstancias o cosas en la vida. Y, y el Señor me remarcaba eso, ¿no? Ante esas circunstancias, ante esos problemas, esas dificultades, ¿cuál es tu reacción? Y el Señor me remarcaba esto. ¿Por qué te pregunto cuál es tu reacción? Porque tu reacción va a afectar a otros. Porque lo que vos hagas y digas en ese momento puede afectar para bien o para mal a muchas vidas. Decía, ¿cómo? Y claro, porque atrás tuyo hay una familia, atrás tuyo hay amistades, hay conocidos, hay gente que te está viendo, hay gente que mira, está atenta, ¿no? Y fuera de ponernos en la posición de, oh, sino en el sentido de que todos tenemos relaciones, ¿no? Todos tenemos familias. Y cuando uno dice ser cristiano, los ojos, quieras o no, te ponen la mirada, ¿no? Diciendo, a ver el cristianito, a ver el Hijo de Dios cómo reacciona, a ver qué hace, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. Pero el Señor me decía, es ahí donde uno más testifica, es ahí donde uno más muestra en dónde está puesta nuestra esperanza, dónde está puesta nuestra fe. Es ahí donde se pone a prueba el hecho de, a ver, vos tanto que decís que crees en mí, ¿no? Pero no porque Dios necesite saber si yo creo, sino porque entiendo de que mi acción, lo que yo haga, va a repercutir en otros, va a afectar vidas. Fíjense, Pablo y Silas, orando y adorando al Señor en medio de la dificultad, en medio del problema, provocó que vidas fueran salvas. Porque vieron la circunstancia, vieron la situación, estaban ahí delante de la situación, estaban viendo el problema y estaban viendo el accionar de ellos. Y no solamente vieron el accionar de ellos, sino vieron cómo se desenvolvió la situación y cómo Dios los rescató, cómo Dios los sacó de la cárcel, cómo Dios los liberó. Por eso, cuán importante es nuestro accionar frente a las dificultades. Cuán importante es entender que necesito depender de Dios. Cuán importante es entender de que si mis ojos están puestos en Jesús, tienen que estar puestos en Jesús y no en otra cosa. Es difícil, pero te aseguro que cuando uno se hace el constante, se hace el hábito y se enfoca solamente en el Señor, todo lo que haga, todo lo que vea, todo lo que diga, va a tener que ver con su voluntad. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por ende, si yo me pongo, me posiciono y me enfoco en su voluntad, todo lo que reproduzca va a tener que ver con Dios. Ahora, si de la boca para afuera yo digo, sí Señor, te creo, yo confío en vos, pero para adentro, en mi corazón, no es lo mismo, lógicamente en la circunstancia, en el problema, mi accionar no va a ser ese, va a ser, me defraudaste, yo no quiero saber más nada, la verdad que esto es cualquier cosa, yo pensé que era así, pero terminó siendo así, me engañaste, me mentiste, ¿no? Como dice la canción. Porque
mi corazón no está puesto en Él, porque en mi corazón no está el Señor en primer lugar. Pero cuando el Señor está en primer lugar, entiendo que todo es por Él y todo vuelve a Él, todo es para Él. Por ende, la circunstancia, el problema, se me va a hacer más fácil de llevar, porque voy a entender que en Él tengo la victoria. Voy a entender que en Él tengo la batalla ganada. La circunstancia va a estar, el problema va a estar, sí, pero lo voy a saber sobrellevar. Fíjense, Pablo y Silas cantaban y adoraban, exaltaban el nombre del Señor. Estaban pasando un momento feo, injusto, porque era un momento injusto. No se merecían estar en la cárcel porque no habían hecho nada fuera de lo normal, nada ilegal, por así decirlo, como lo decían los romanos. Pero fueron presos. Había una causa, sí, la causa era Cristo. Había familias que tenían que conocer de Él. Pero la situación era injusta. La situación no se merecían estar en ese lugar. Ellos lo entendían, pero su reacción fue, Señor, no importa lo que pase, no importa lo que venga, mi alma tiene sed de ti. Yo necesito más de vos. Yo confío en vos porque sé que vos tenés la última palabra. Sé que en vos tengo la victoria. Y quiero animarte a esto en este tiempo. Desconozco tu circunstancia, desconozco tu situación. No sé por lo que estás pasando ni lo que estás viviendo, pero quiero decirte que en Dios hay esperanza. Que si ponemos nuestra mirada en Jesús, la fe, ¿sí? La fe que es consumada por Él es el que deposita esa fe. La fe crece, la fe aumenta y avanzamos y conquistamos y el problema que hoy veíamos como algo grande, como algo gigante, se termina siendo un problemita delante de los ojos del Señor, porque para Dios es todo posible. Lo imposible se hace posible, pero tengo que entender que Dios está por sobre todas las cosas, que en el momento de angustia, en el momento de dificultad, en el momento de problemas, ahí enfocado en el Señor. Señor, no importa, estoy pasando un momento malo, pero acá estoy. Te amo, te bendigo. Esta semana escuchaba a una persona, ¿no? De la congregación que contaba un poco su testimonio resumido, ¿no? Y decía, yo antes era una persona que me quejaba de los dolores, que constantemente, todos los días, esta persona contaba, ¿no? Que sufre de muchos dolores. Y antes se vivía quejando. Vos le preguntabas, ¿cómo estás? Y te contaba todos sus dolores y nunca estaba bien, pero de repente cuando se encuentra con Cristo, cuando vuelve al Señor, eh, cambió su forma de ser o su forma de hablar, cambió su perspectiva y contaba, el dolor sigue estando, siguen siendo los mismos, pero ya no me enfoco en el dolor, me enfoco en el Señor, me enfoco en la victoria y todos los días le doy gracias al Señor por el dolor, decía, ¿no? Y vos decís, wow, qué loco darle, y sí, porque cuando uno entiende que dependemos del Señor, es ahí donde el clic se hace y donde todo cambia, donde el Señor toma el control de nuestras vidas y hace posible lo imposible. Por eso quiero animarte en este tiempo a que puedas enfocarte en Él, a que puedas buscar de su presencia, a que puedas eh, clamar al Señor, ¿no? En el momento de dificultad, en el momento de tristeza, que puedas decir, bueno, papá, acá estoy, te necesito porque vos tenés la victoria, en vos encuentro la batalla ganada, en vos voy a estar seguro, ¿no? En vos encuentro la seguridad, en vos encuentro la fortaleza, ¿no? En vos encuentro la confianza, en vos encuentro el amor, ¿no? Eh, tiempos difíciles para todos, creo, pero si nos enfocamos en Cristo, si nos enfocamos en el Señor, entiendo de que todo va a cambiar y todo va a ir para mejor. Problemas, circunstancias, todo va a aparecer, lógicamente, no te estoy diciendo de que vas a dejar de tener problemas o que todo se va a solucionar de la noche a la mañana, ¿no? Porque entiendo que en el Señor eh, los tiempos son diferentes. O sea, lo que para mí es un día, para el Señor pueden ser 1000 años, y para lo que son 1000 años para mí, para el Señor puede ser solamente un día. Entonces, los tiempos los sabe el Señor. Pero creo yo que si nos enfocamos y aceleramos los tiempos de nosotros, ¿no? De decir, bueno, me dejo de paviar, me dejo de hacer lo que estaba haciendo, como decíamos la otra vuelta, dejamos de ver un poquito series, invertimos más tiempo en el Señor, invertimos más tiempo en la intimidad, invertimos más tiempo en conocer al Señor, yo creo que los tiempos se van a acelerar y va a provocar de que todo cambie, ¿no? Pero entiendo que es eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y es ahí donde el Señor va a hacer
la obra, donde va a haber el milagro, ¿sí? Donde va a estar el milagro. Fíjense que hubo en este proceso, en este tiempito que Pablo y Silas estuvieron ahí en Macedonia, hubo gente que se salvó, hubo gente que fue sanada y liberada. O sea, cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, y quiero destacar esto y ya con esto voy a cerrar, cuando nos enfocamos en el Señor y nos enfocamos que hay gente que necesita del Señor, no nos enfocamos que nosotros necesitamos, sino que a nosotros ya nos dio todo el Señor, ya dio a su Hijo, ya tenemos salvación y es lo único que nos hace falta, entiendo, para tener una eternidad, ¿no? Después todo lo demás que es añadidura se soluciona de alguna u otra manera. Pero cuando nos damos cuenta de que hay gente que necesita del Señor y nos enfocamos en eso, también cambia la perspectiva, ¿no? Y ya no me enfoco en mi dolor, ya no me enfoco en mi problema, sino que me enfoco en el otro, me enfoco que hay alguien que está necesitando del Señor, hay alguien que está enfermo y necesita una oración, hay alguien que está endemoniado y necesita ser libre, ¿no? Me enfoco en que hay familias que hoy están desahuciadas, destruidas y que necesitan ser restauradas. Y voy ahí y como hijo de Dios, como nos enseñaba el pastor el fin de semana, oro por las familias, oro por los enfermos, oro por los endemoniados y Dios se manifiesta, ¿no? Pero para eso, Dios en primer lugar, para eso enfocarme, poner mi mirada en Jesús, para que todo lo que reproduzca tenga que ver con su voluntad, para que todo lo que haga en mi diario vivir tenga que ver y esté alineado con lo que Dios quiere, ¿no? Así como le sucedió a Pablo y a Silas, que fueron guiados por el Espíritu hasta ese lugar, que nuestro diario vivir pueda ser guiado también por el Espíritu y que todo lo que hagamos reproduzca a Cristo. Amén. En fin, creo que hasta acá, porque si no, me sigo y hay un montón de cosas que se me vienen a la mente y no quiero alargarla. Creo que con esto entiendo que tenemos mucho para trabajar, ¿no? Yo, en primer lugar, porque es una palabra que el Señor me viene hablando, así que quiero animarte a esto, que nos enfoquemos juntos en el Señor, que juntos crezcamos, que juntos avancemos, que juntos provoquemos la expansión, la fructificación, que juntos podamos implementar la visión en cada una de nuestras vidas. Amén. Quiero orar por tu vida, quiero orar por mi vida también, para poder cerrar este tiempo. Te animo a que trabajes en esto, a que juntos trabajemos, que no te quedes solo, algo importantísimo, no te quedes solo. Hay una familia, somos familia, ¿sí? Y como familia estamos para ayudarnos. ¿Sí? La palabra dice que oremos los unos por los otros, ¿no? Y como familia estamos para atender también las necesidades. Entonces, no te quedes solo. Si hay un momento difícil que estás pasando, si hay una circunstancia complicada que te está tocando vivir, no te quedes solo, no la batalles solo. Hacelo saber, hacelo llegar. Habla con el líder que esté trabajando con vos, háblalo con los pastores, en fin, que no te quedes solo. Queremos acompañarte en los procesos. Estamos para acompañarnos, ¿no? Mutuamente, para que yo ore por vos, pero que vos también puedas orar por mi vida, ¿no? Así que quiero animarte también a eso, a que no te quedes solo, no te quedes afuera, somos una familia y juntos en el Señor vamos a conquistar. Amén, quiero orar para poder cerrar este momento, este tiempo, declarar que esta palabra se va a hacer viva y eficaz en nosotros, se va a hacer rema, ¿no? Yo quiero orar por eso, para que esta palabra pueda ser rema en nosotros y que todo lo que, en todo lo que nos enfoquemos tenga que ver con Él. Oremos. Señor, te exaltamos, te damos gracias, te bendecimos y pedimos, Padre, en este tiempo la intervención de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Entendemos que necesitamos hoy más que nunca de tu presencia, entendemos que necesitamos de tu guía y de tu dirección para poder enfrentar el día a día. Papá, nos conoces, sabes cuán difícil se nos hacen enfrentar los días, cuán difícil se nos hace pasar el día a día por las dificultades, por los problemas, por la salud, por la familia, en fin, vos ya conocés nuestro interior, ya sabés qué es lo que nos pasa. Y papá, yo quiero poner en tus manos esta palabra, Señor. Yo sé que no es una palabra fácil, yo sé que no es una palabra llevadera, sé que hay que trabajarla, pero papá, entiendo de que estamos en otros tiempos y que vos vas a provocar ese rema en nosotros. Entiendo que vos vas a provocar el querer como el hacer. Señor, yo declaro en Puerta de Paz Lanús hijos que manifiestan a Cristo, hijos que se enfocan
en la voluntad del Padre, hijos que aman al Padre de tal manera que lo único que desean y anhelan es saciarte a vos. Papá, entiendo de que estamos en tiempo de transición, pero estamos ahí, a las puertas de la gloria postrera. Entiendo de que nuestros ojos van a ver tu gloria, van a ver tu presencia, nuestros ojos van a ver a Cristo. Entiendo de que nuestros ojos van a ser abiertos, que el velo es quitado, que Cristo se manifiesta y que vamos a poder salir de la esclavitud. Declaro que en este tiempo salís de ese calabozo, salís de esa prisión. El Espíritu Santo en este tiempo te va a estar arrancando de ese lugar. Declaro una semana de éxito, una semana diferente, una semana donde su presencia se establece en tu vida y que lo que vos veías como imposible se empieza a transformar en posible porque tus ojos se enfocan en Jesús, porque tu corazón se enfoca en la voluntad del Padre. Yo declaro en este tiempo que las cadenas son rotas, que todo pensamiento depresivo, todo pensamiento o razonamiento humano es quitado de tu mente, de tu corazón, y comenzás a ver lo que el Señor quiere que veas. Comenzás a pensar y a razonar como Cristo piensa y razona. Declaro un tiempo de rompimiento, una semana donde se quiebra toda estructura mental, toda naturaleza humana es quitada de nuestras vidas y comenzamos a vivir la vida de Cristo. Comenzamos a experimentar a Cristo mismo en cada uno de nosotros. Yo quiero bendecir tu vida en este tiempo, quiero declarar abundancia, no solamente física o económica, sino espiritual. Declaro un tiempo o una apertura del espíritu totalmente diferente para cada uno de nosotros y nos alineamos, Señor, a tu voluntad, nos enfocamos en lo que vos querés y Señor, entiendo de que todo va a suceder de acuerdo a como vos quieras que sea. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, iglesia, familia, los amamos, los bendecimos. Espero que, en fin, que haya podido ser de edificación esta palabra. Lo fue y lo es para mi vida y espero que sea lo mismo para vos. Nos estamos viendo el domingo, ¿sí? El domingo a las 10:30 de la mañana, reunión presencial. No te lo pierdas, vení a disfrutar, ¿sí? Con nosotros de una reunión diferente. ¿Sí? Una reunión que no es por Zoom, que no es por Facebook, que no es por YouTube, sino que es una reunión totalmente presencial, donde nos vemos cara a cara, donde podemos juntos disfrutar de la presencia del Señor, ¿sí? Y recordá que este viernes tenemos la célula online, tampoco te la pierdas, no porque vaya a volver a estar yo, sino porque todos los viernes a las 8 de la noche estamos ahí juntándonos en la célula online, siendo nivelados en el Señor para lo que viene, ¿no? El Señor nos está encomendando una tarea, pero entendemos que tenemos que estar nivelados, que todos tenemos que estar en una misma mente, en un mismo parecer, que todos tenemos que estar enfocados en lo mismo para que el Señor pueda manifestarse, para que pueda provocar la expansión, ¿no? Y la fructificación, y que la visión fundamental, que la visión pueda implementarse en nosotros, que la visión se pueda pegar a nosotros para poder producir el fruto y para poder producir la expansión. Dicho esto, nos estamos viendo el viernes, nos estamos viendo el domingo, que tengas un buen término de semana y en fin, cualquier cosa, como dije antes, comunicate, no te quedes solo, queremos orar por tu vida, queremos estar atentos, cubriéndonos los unos a los otros. Te bendigo, nos estamos viendo, muchísimas gracias. Chau, chau.